Bueno, muy buenas. Nos encontramos acá en los estudios de Prisma nuevamente. Esta vez con una nueva invitada, quien les habla, Jair Barceló, gerente general del Grupo Empresarial Fercol. Y como siempre, conectando por presentar a nuestros empresarios, aquellos que nos han llevado al éxito para que el Grupo Empresarial sea hoy quien debe ser. Tenemos a nuestra invitada, Yesenia Graciano, que trae un boom de empresa con la cual lleva 9 años prácticamente en trabajo y pues nos tiene a la expectativa de qué es Importaciones Fercol. ¿Qué ha generado eso? Porque hemos visto por redes todos estos días, todo ese, no sé, Yese, ¿nos puedes explicar de qué se trata Importaciones Fercol? ¿Quién es Yesenia Graciano? Para poder entrar en ese punto y saber más de ti. Bueno, sí, claro que sí, Jair, muchas gracias por la presentación. Es mi primer podcast, no estoy acostumbrada a eso, así que me perdonan el nerviosismo, pero bueno, acá estamos para compartir, digamos que más que un éxito es una historia de vida. Yesenia Graciano, soy una hija de Dios, soy hija de Urabá, me considero aprendiz 100%, todos los días de mi vida me levanto con ganas de aprender y con la disposición de mejorar cada día y ascender en mi escala evolutiva. Empecé hace aproximadamente 9 años a emprender acá en la zona de Urabá. Yo hice mis estudios en el colegio en el Quindío porque yo fui desplazada en 1900 y algo, fui desplazada, entonces estudié en el eje cafetero, pero mis abuelos y mis padres tienen sus raíces pues acá en Urabá y volvimos después de que pasó la violencia. Empecé mi universidad acá, conseguí trabajo y pues tuve una visión muy emprendedora desde pequeña porque mis abuelos tenían negocio, ellos eran muy emprendedores y pues soy la nieta mayor y era como la acompañante para arriba y para abajo con ellos, entonces ellos me metían en todos sus negocios, emprendimientos, yo era la mano de obra de mis abuelos. Entonces aprendí con ellos en no quedarme como en ese proceso de zona de confort, sino como crecer, como emprender, buscar ser mejor cada día en el tema empresarial. Y bueno, las generaciones actuales siempre buscan y digamos que impresionar un poco a las familias, ¿cierto? Cuando hay abuelos que le dejan a uno esa línea tan marcada, entonces uno busca mejorar. Pero, o sea, quiere decir que ese proceso de tu niñez, donde estuviste con tus abuelos, tus papás, fue un momento crucial para ser la persona que eres hoy en día. ¿Cómo eso afectó esa parte en la que hoy brincas a ser una empresaria con todo esto, con todo este ejemplo que das? ¿Eso te marcó? Eso fue... Claro, mira, yo he dicho que no hay resultados sin historia y todo depende cómo transformas tu historia. Todas las personas pasamos por momentos, digamos que positivos y no tan positivos, pero lo que define quién eres hoy o qué haces con eso hoy es la actitud que tú le pongas a todo esto. Entonces, yo considero que hoy no fuera Yesenia Graciano sin lo que me pasó en mi niñez, sin mi proceso de crecimiento, sin mi formación, lo que me forjó a ser lo que soy hoy. Y la decisión que tomo todos los días de querer ser mejor y si me caigo me quiero parar, o sea, es como la actitud con que tomas todos los días el querer hacer cosas diferentes en tu día y no quedarte con un pasado traumático o con las dificultades o con los problemas, sino ver simplemente la solución en cada problema que te pone la vida. Ok, muy bonito, bonito. Y me dicen que desde este punto de vista llegaste a montar una empresa de prácticamente 9 años en la región, sí, que empieza como una distribuidora. Sí. ¿Cómo así una distribuidora? Si ustedes hoy se presentan como importadores, ¿desde dónde nace eso?
¿Cómo se llamaba todo este proceso, esta historia? ¿Dónde se conectó a hacer ese tipo de cambio? Ok, bueno, precisamente nuestra historia como importadores nace de crecer como distribuidores y encontrarnos todas las dificultades en el camino, todas las adversidades, el crecimiento, el aprendizaje. Empecé hace 9 años con mi hermano y con mi esposo, pero los operativos de la empresa eran mi hermano y yo. Entonces, sin saber nada, solo teníamos clientes y sabíamos qué nicho de mercado apuntar, pero no sabíamos nada de hacer empresa. Yo por lo menos era súper ignorante en qué era una empresa. O sea, yo pensaba, no, compro, vendo y estas son mis utilidades y pues en un año consigo una casa, consigo un carro y pues hermano nos vamos a volver ricos, decía yo, ¿cierto? Porque afortunadamente en esta zona, en esta región de Urabá, si uno se da a conocer con un buen nombre, honesto, de responsabilidad, tenemos muy buena aceptación de los clientes. Es una zona muy privilegiada en que los clientes tienen muy buena aceptación, las personas son muy humanas y tienen muy buena aceptación, entonces eso nos ayudó mucho en el proceso. Pero vuelvo y digo, o sea, en el proceso de hacer empresa no sabíamos nada, no sabía nada. Entonces nos encontramos con 1001 dificultades: nómina, capital humano, la parte administrativa, contable. Hoy, después de 9 años, estoy pagando errores contables con la DIAN, con muchas cosas que yo no sabía al empezar. Hasta hoy apenas estoy pagando deudas. Por ejemplo, con la DIAN, que cuando empecé no sabía, listo, si facturas con IVA, si te remisionas, y no sé qué. Entonces son cosas que uno no manejaba y las aprende en el proceso. ¿Cómo? Cometiendo los errores, ¿cierto? Que no tiene por qué ser así, porque uno debe conseguir personas que sepan hacer en una empresa lo que uno no sabe hacer. Yo soy comercial. ¿Y a los cuántos años de la empresa se te presentó eso de pagar impuestos a la DIAN? Bueno, el primer año, digamos que cuando éramos persona natural, era muy sencillo, ¿sí? Sí. Comprábamos, vendíamos a una rentabilidad y lo demás nos iba quedando para capitalizar y comprar más inventario. Cuando pasamos de persona natural a persona responsable de IVA, fue cuando llegaron los verdaderos problemas, porque no sabíamos cómo manejar todo esto. Ok, o sea que eso fue a los que 2 años, 3 años más o menos. 2 años más o menos. 2 años más o menos. O sea que tuvieron un crecimiento rápido en ese proceso para pasar de 2 años a volverse. ¿Fue una SAS? Sí, persona responsable de IVA. Mira, nosotros cuando empezamos pues, teníamos unas ventas muy buenas. Entonces eso nos hizo crecer muy rápidamente y fuimos adquiriendo pues más inventario, más capacidad de compra. Entonces nuestro contador en ese momento nos asesoró a pasarnos de régimen de régimen simple a régimen común en ese tiempo. Entonces ahí fue cuando empezó todo nuestro proceso de realmente el aprendizaje. Uy, ¿y cómo te fue en ese proceso de aceptación con tu familia? O sea, me dices que tienes una empresa que arranca con tu hermano, con tu esposo. Ese man me dicen que es tremendo personaje, ¿cierto? Sí, claro, mi esposo es un tremendo personaje. Entonces me dicen que arrancas con ellos y en ese proceso, cuando arrancas toda esta historia, ¿cómo conectas para hacer que ellos se enamoren de este sueño, de este proyecto? Sí, o sea, ¿en qué parte haces que esa unión de sus metas y sus sueños se conecten con los tuyos? Mira, yo pienso que las cosas se fueron dando, ¿sí? Yo soy una mujer muy creyente en Dios y desde niña he tenido un propósito por ser hermana mayor y es apalancar mi familia, ¿cierto? Mi mamá, mis hermanos. Y ese siempre se convirtió en un objetivo, o sea, que económicamente me fuera bien a mí para poder ayudarlos a ellos. Sí. Y entonces enamorarlos de ese proyecto fue muy sencillo porque al final he sido guía en parte para ellos y afortunadamente tengo unos hermanos que me han acompañado en todas mis locuras. Ellos trabajan todos conmigo en nuestras empresas. ¿Cuántos son?
Somos 5 hermanos. Ah, no, Somos usted 4. tenía una empresa desde que salió. Yo tenía una empresa, un equipo de fútbol. Y, por ejemplo, yo he escuchado muchas historias que trabajar con la familia es difícil, que es imposible y pues digamos que tiene su grado de dificultad. Pero yo tengo una gran fortuna y es contar con unos hermanos que primero han trabajado conmigo con un desinterés. El único interés es estar juntos, es crecer juntos y pues que son muy camelladores, trabajan de sol a sol conmigo. Y desde acá en Urabá, directamente venían de qué región en específico. Bueno, mi hermano mayor, que fue el que empezó conmigo inicialmente la empresa, Fabián Graciano, que es el que conocen casi todos pues, nuestros clientes, porque él es el asesor comercial. Él llegó del eje cafetero, porque nosotros tenemos pues una finca en el eje cafetero y él era el que estaba pues allá. Entonces cuando yo le comenté la idea del negocio, él se vino, empezamos. Y mis otros hermanos sí vivían acá, pero ellos vivían en una vereda, entonces me los fui trayendo poquito a poquito. Entonces ya hoy estamos casi que todos los días nos vemos en el gimnasio, en la empresa, en todo momento. Bueno, en todo este proceso que ya son distribuidores y están, ya se volvieron SaaS, llega ya un periodo, ahí iban como a los 2 años, ¿cierto? ¿A qué tiempo, en qué momento ya ustedes toman la decisión de mirar, bueno, cómo vamos? ¿Será que subimos? ¿Estamos estancados? ¿Vamos para abajo? O sea, ¿qué los llevó a ustedes a ese punto de brincar a hacer importaciones Fercol? Porque lo vemos en las redes y a veces de pronto se siente que apenas están empezando. Sí, o sea, se siente como que hicieron el cambio y apenas van a ser importadores. O sea, me gustaría entender si hubo un antes, o sea, en qué momento se generó esa transición. Ok. Bueno, como lo dije anteriormente, hoy somos Importaciones Fercol gracias a que empezamos con una distribución. Gracias a todo ese aprendizaje. Yo creo que todas las empresas, así como todas las personas, pasan por un proceso de formación y de aprendizaje, donde hay que primero cometer errores y corregirlos. Eso nos pasó a nosotros. Entonces nosotros en distribución empezamos a tener dificultades, miles por haber, ¿cierto? El cambio real empezó después de pandemia. Mira, la línea o el canal de distribución es muy delgada. ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso? Nosotros, los distribuidores, compramos a importadores o a marcas propias o fábricas nacionales, ¿cierto? Y llevamos ese producto al cliente final, que es a la ferretería, pues que nosotros estábamos enfocados en nuestro nicho. Tu nicho era el gremio ferretero. El gremio ferretero, exacto. Entonces, ese proceso que nosotros hacíamos, pues obviamente tenía unas rentabilidades muy mínimas, pero manejábamos buenos volúmenes. ¿Cuándo cambió realmente todo? Precisamente después de pandemia, cuando los importadores y las marcas propias y los fabricantes empezaron a saltar la línea o el canal de distribución. Entonces ya hacían la venta directa al cliente, porque ellos están posicionando también una marca, entonces es de entender. Entonces ahí el canal de distribución ya se fue quedando un poco, digamos que sin tantos recursos. O sea, no podemos hablar de malas prácticas, sino hablar de la mutación del mercado. Exacto. En su momento. Exacto, todo está cambiando constantemente y eso es de entender. Yo como marca Importaciones Fercol, yo quiero llegar a todos los rincones. Así pasó con las marcas y así está pasando ahorita. Entonces nos cerraron mucho esa brecha de rentabilidad. Realmente me demoré mucho en tomar la decisión de importar por los miedos que había en el momento de que, porque muchos le dicen a uno pues muchas cosas de China, entonces el miedo de, ay Dios mío, voy a perder una inversión, si traigo un contenedor y me mandan basura, porque uno escucha todas esas cosas. Entonces cuando tomar esa decisión me costó 3 años, increíblemente fueron 3 años donde yo veía mi negocio que ya no iba en ganancias sino en pérdidas. Entonces empezó a quitarme el sueño, empezó a quitarme mi felicidad, mi familia, mi tranquilidad, y yo decía, o sea, lo que yo soñé para un bienestar mío y de mi familia, hoy me está haciendo todo lo contrario, me está enfermando, porque realmente yo había entendido el mercado,
pero me daba miedo tomar la decisión de direccionarlo a donde tenía que direccionarlo. Yo me sentaba a ver mis estados de resultados, un balance, a revisar con el contador y los números no daban. Me cuentan que ya ahí te conectaste no con un contador, sino con un analista financiero. Bueno, yo empecé a cambiar como de apoyo contable, digámoslo así, muchas veces. Entonces, cuando hace empresas empieza como a volver más versátil y a tomar decisiones un poco más rápidas. Entonces yo decía, listo, yo no soy contadora, yo necesito un buen contador, pero tengo unos principios básicos de la empresa, entonces yo voy dándole el color a todos. Entonces yo conseguí una persona que me ayudara a la contabilidad, pero era bueno para algunas cosas, pero para otras mal. Entonces muchas gracias, vamos a cambiar, vamos a conseguir otra empresa contable que nos apoye. ¿Por cuántas empresas contables? Como 3 o 4. ¿4? 3 o 4, sí. ¿En cuántos años? Bueno, fueron 5 años más o menos, 5 o 6 años en ese proceso. Y no es que fueran malos, sino No. que cada quien es especializado en algo. Claro, por eso uno como empresario, como gerente, como dueño de una empresa, debe conocer bien sus negocios, debe saber qué preguntas hacer, porque si uno no lo hace, es como cuando tú coloreas tu empresa de un color y llegan 3, 4 personas con ideas diferentes y te van a combinar todo eso y dañan una estructura que tú ya tienes. Entonces, encontrar personas que se acomoden a tu carácter empresarial, a tu empresa es complejo y eso cuesta y eso lleva un tiempo. Y te costó. Y me costó. La Dian fue un buen profesor. Ah, no, sí, claro. Okay. Ese man está en todas partes. ¿Cuánto te tocó pagar, pues, en esos totales? Mucha plata, o sea, mucha plata, mucha plata. De Duro. hecho, vuelvo y digo, hoy estoy saliendo de deudas del 2017, 19, porque obviamente me tocó que ir a hacer acuerdos de pago y empezar a pagar. Eso me atrasó con los bancos, o me atrasa hoy en día con los bancos, entonces es complejo. ¿Cómo ves el sistema que nuestro país dispone en estos momentos? Pues viendo eso, pues, ¿cómo lo dispones? Vi que prácticamente aquí te has dado cuenta que no es malo el sistema, sino lo malo es no conocerlo. Exacto. ¿Cierto? Uh-huh. Si tú hubieras conocido esto desde el inicio, ¿cómo hubieras subsanado que no pasara en ese momento? O sea, si hubieras tenido algún sentido de crear algún sistema para eso. Claro, así que me hubiera encantado, no me hubiera encantado ser contadora, pero me hubiera encantado conocer los principios básicos para no cometer los errores que cometí, porque llevo 9 años todavía pagando residuos desde que empecé, entonces me hubiera encantado conocer más, no meterme con tanta ignorancia a hacer empresa como lo hice, aunque hoy me considero todavía una ignorante más grande porque cada vez me meto en más locuras, pero ya digamos que con más, como dicen por ahí, con más callo, con más propiedad, con un poco más de conocimiento, saber hacer las preguntas. Y me cuentan que tienes un equipo de trabajo alrededor que te ha ayudado a tomar buenas decisiones en estos momentos. Exacto. O sea, has aprendido a trabajar en equipo. Exacto, entonces he sabido delegar, he aprendido a entregar lo que yo no sé, porque digamos que en el desconocimiento es donde uno comete los errores más grandes. Ok, interesante. Y entonces, cuando ya pasas todo esto y te conoces como importadora, ¿ya habías cambiado el nombre de importaciones o todavía no eras importadora cuando ya estabas importando? No, mira, yo empecé proceso de importación hace aproximadamente 3, 4 años. Okay. Cuando hablo del proceso de importación es investigar. En ese proceso fui a China, empecé a preguntar cómo era todo esto, me llevé unas muestras en la maleta, llegué a fábricas donde de pronto conocí cosas que no entendía desde acá. Me di cuenta que no eran todos los productos que yo quería traer rentables para mí, que tenía que hacer un análisis más a fondo del mercado, que digamos que es más fácil traer de China, pero cuando tú ya tienes un objetivo puesto aquí en lo que vas a hacer. O sea que si en este sentido lo miramos de esa forma, cuando fuiste a China, ya no pensabas ya no fuiste como
un colombiano a ir a comprar cosas en China para venir y traer y vender, sino fuiste fue a identificar la estructura de cómo importar todo un producto en específico de cualquier empresa de China. Exacto, o sea, es como más conocer cómo funciona todo ese mundo. Uno, la primera vez que va a China, yo solo he ido una vez. Este año iba a ir, pero por mi embarazo pues no pude ir. Pero uno la primera vez que va en China, digamos que es como un mundo tan grande que uno no sabe a dónde disparar. Entonces, por lo general, y las historias que me han contado mis amigos que ya han viajado muchas veces, la primera vez que tú vas a China, tú vas sin un objetivo, o sea, vas es a querer dispararle a todo. Ya la segunda ida a China, ya vas con unos objetivos más claros. ¿Sí? Entonces, la tercera ya mucho más. Entonces, ya uno va enfocado. Por ejemplo, yo ya hoy tengo preguntas que no tenía en mi primera ida a China. Ya hoy sé a qué ciudades ir porque tengo unas necesidades ya puntuales, ¿cierto? Ok, es que ya es otro ecosistema totalmente diferente a lo que uno pueda creer en un mercado internacional. Es una cosa totalmente diferente. Es un mundo diferente, o sea, China es un mundo diferente. Ok, ¿y cómo conectas tú ya las importaciones, ya después de conocer todo esto y empezar en esa connotación? O sea, quiere decir que ya conociste China, conociste la línea de cómo traer el producto. ¿Qué más te tocó hacer acá en Colombia? Porque listo, uno va, viaja y conoce. Ya conoce, ya tienes el mercado claro, tienes equipo de trabajo con quien trabajar, conoces cómo hacer todo este proceso, pero ¿qué te pasó cuando trajiste tu primer contenedor? O sea, ¿cómo hace uno para traer un contenedor aquí a Colombia? O sea, no, sí, ya fui, viajé. Empresa, tráigame tal cosa. No sé, digo yo aquí en mi ignorancia. ¿Por qué no nos explicas ese proceso, cómo fue y qué te pasó, qué te sucedió en ese camino? Claro, mira, mi primera importación, pues obviamente no sabía dónde comprar, ¿sí? La primera importación, de hecho, la hice por un intermediario, pero era un intermediario que solo me decía, yo le hago el proceso de importación, pero no le hago la compra. Entonces me tocó buscar como preguntar, buscar en internet. Obviamente cometía los errores que hoy todo el mundo comete, que es buscar en AliExpress, en Alibaba o en Made in China, y resulta que esos son plataformas como Amazon, o sea, son de referencia. Exacto. Pero no es que no son fabricantes directos, algunos no, unos son distribuidores. No puedo tener contacto directo de negociar con la fábrica para una buena calidad, para un buen precio, para unos buenos volúmenes. Entonces, la primera importación que hice, la hice por medio de un tercero, pero digamos que cometí muchos errores en la compra. Cuando hablamos de importación, entendemos que estamos hablando de contenedores que traes a Colombia. Sí. Quiere decir que las plataformas de las que estamos hablando van más enfocadas a un cliente final que quiere traer un producto, nada más 2 o 4 o una cajita, ¿cierto? Algo así. O sea, quiere decir que lo que en el servicio, lo que tú haces en importaciones va más dedicado a traer volumen en contenedores. Exacto. Okay. Mira, uno de China puede consolidar, ¿sí? Medio contenedor, 3/4 de contenedor. ¿Cómo así? Sí, explícame eso. O sea, yo me puedo traer unas cajas mañana de relojes para acá. O sea, necesito 12 nada más. No, tampoco tan así. Okay. O sea, digamos que hay un poder de negociación no solamente con una fábrica en China, sino con cualquier tipo de negocio. Sí. Y es el tema del volumen. Okay. ¿Sí? A mí me han preguntado, por ejemplo, venga, es que necesito una moto de China. Ya la averigüé en AliExpress, en Alibaba, y vale tanto. ¿Cuánto me cobra por traérmela? O sea, no funciona así. O sea, ¿sí? No es llegué a la tienda y pregunté. No funciona así. Empezando primero, porque en estas plataformas me dan unos precios que te explico. Mira, en negocios internacionales o en las normas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, hay, digamos que ciertas normas que te definen a ti pues como el término de la negociación. Por ejemplo, en estas páginas nos dan
precio Esword, que es precio puesto en fábrica, ¿sí? De ahí a nacionalizar hay un precio abismal. De fábrica a puerto de salida hay un precio abismal, ¿sí? Entonces uno tiene que saber eso para poder entender. No, ya entendí, porque a veces cometemos el error. A mí me ha pasado, he traído piezas para mis camionetas que a veces las cojo y quiero conectar a hacer una pieza en China y yo pienso que pagué y goleé. Y resulta que después me llaman que la pieza está en el, no sé, en el aeropuerto de Bogotá y me toca que pagar otro precio adicional, o sea, otro valor adicional a lo que me costó Claro. y es el tema de nacionalización. Es por peso, es por Ok. volumen, por valor de importación. Entonces son muchas cosas que conlleva una importación, documentación, y en ese desconocimiento es donde uno comete errores, ¿sí? Por eso esos errores, digamos que yo los cometí en el momento, y gracias a que he conformado un equipo muy bueno en importación con mi comercializadora internacional, que es la que se encarga de las compras allá en China, un buen agente aduanero, un buen agente de carga internacional, ya nosotros nos encargamos más fácil acá en la nacionalización. Bueno, entonces en todo esto que me comentas, o sea que cuando uno llega a ese proceso de pensar en todo esto que tú has hecho hasta ahora, ¿cuál es el mayor mito que has escuchado con respecto a las importaciones acá? O sea, de todos estos clientes que escuchas a cada rato, ¿cuál es el mayor mito que escuchas de que, pues, no sé, El miedo de traer de China. sí, el chino es tramposo? Sí, vea, ese es el mito pues como más coloquial y más común. Sí. Que acá dicen es que negociar con China es un riesgo muy alto porque son muy tramposos. Y eso es un mito totalmente falso. O sea, las mejores marcas, Tesla, su fábrica más grande la tiene en China, ¿sí? Que es la fábrica que hace mayores volúmenes en carros. Fabrica un carro por minuto. Un carro por minuto. Un Tesla por minuto. Y ellos son expertos, nos llevan años luz en fabricación, por eso es mucho más económico fabricar en China. Entonces, ellos están preparados para todo esto. Tuve una anécdota en China, yo todavía no sé hablar inglés, estoy en el proceso, pero me fui con la compañera mía, que ella sí vivió muchos años en China, habla perfecto el inglés. Una niña, nos fuimos para un barrio pues de bajos recursos a caminar y nos encontramos una niña de escasos 8 años y nos vio y era como asombrada y empezó a practicar el inglés con la amiga mía. O sea, aquí encontrar un niño en un barrio popular que hable inglés pues es imposible, o sea, es muy difícil. Pero allá están preparados para todo esto desde niños, para negociar, no para tumbar a la gente. Pero te vimos en redes en ese tiempo y fuiste no solamente con esa amiga, sino también fuiste con otro amigo que tiene ese argot El bien... berriondo. El berriondo, le dicen el berriondo. Es Bien, un amigo mío. tenía mucha información así y cuando hablaba así estilo montañero. No, eso nos sacó mucho de risa Sí, constantemente. ese viaje a China fue muy chistoso, no solo para mí, sino que me di cuenta cuando llegué, porque yo montaba en WhatsApp los videos, cuando me di cuenta que las vistas, mucha gente me decía, y monta tus estados de hoy, y era porque nos hizo, digamos que el viaje muy grato, viajar con el amigo mío que le decimos el berriondo de cariño, porque él hablaba pues un hablado paisa, montañero, en una ciudad tan grande como China, donde ni siquiera el aparatico Se llevaron un traductor. ni siquiera el traductor le entendía. Entonces era muy charro y fue muy grato pues ir con él. Ah, ok, no, muy chévere. Y en este sentido, ¿qué tan complejo es buscar proveedores en China ya teniendo este proceso que tú hiciste? O sea, quiere decir que en un tiempo de investigación de todo lo que tú has llevado y has llegado hasta ese punto, un cliente llega y te dice, es que yo ya vi el producto, ya lo coticé, ya lo tengo aquí en la mano, ¿sí? Entonces
incluso te puede decir hasta que este es el proveedor, ¿cierto? Cuando te llega un cliente así, ¿tú cómo asumes ese rol? Pues porque, digamos que si yo soy la pareja de esa cliente, pues yo te digo que ya hicimos el trabajo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues el trabajo realmente cansón, que es toda la documentación, todo el proceso de importación y verificación que ese fabricante o ese proveedor sea real. Nosotros pagamos plataformas al año costosas que nos dan información real, como lo es acá la Cámara de Comercio, allá una plataforma donde nosotros simplemente rastreamos la fábrica de lo que sea y nos dice cuántas importaciones o cuántas exportaciones más bien hacen al año, qué tan grandes son, cuántos años llevan, qué tan buenos son en el mercado, a qué empresas le fabrican, y toda esa información pues es vital a la hora de tu negociar con un proveedor en China. Y eso es realmente lo que cuesta, ¿sí? Todo lo que nos ha costado llegar hasta acá, la inversión, no solamente de viajar a China, sino la inversión del conocimiento, que han sido años, no solo los escasos 3 años que llevo yo importando, sino los 20 y pico años de mi socia con la que hacemos las importaciones, que ha vivido allá, que conoce pues todo este tema de importación de derecho al revés. Entonces eso es realmente lo que cuesta. Las alianzas. Las alianzas, el aprendizaje, el proceso. Ya nosotros hoy tranquilamente podemos traer una importación sin el miedo que nos generaban las primeras importaciones, como tú decías ahorita, los mitos de que son calidades malas, totalmente falso, es porque tú no sabes negociar una buena calidad. O sea que si yo quiero traer termos en este momento, si yo quiero traerme medio contenedor de termos, no sé, y ya yo vi por AliExpress que decían termos Stanley, no sé qué, o termos T2B, ¿cierto? Y los quiero traer, aparte los quiero traer con mi marca, ¿sí? No quiero que traigan esa marca con la que normalmente se vende. Ustedes van a la fábrica, identifican que existe la fábrica, y del proceso, ¿cómo llega a ese punto de negociación donde, bueno, cuánto cuesta traerlo, cuáles son los costos reales, qué tengo que hacer yo en ese punto para poder hacer ese tipo de importación con ustedes, ¿sí? Y ya yo investigué todo, ¿sí? Ya yo tengo todo, pero no he ido a China, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el valor agregado de trabajar con importaciones Fercol para traer eso? Ok, bueno. Precisamente hoy en día, digamos que ya no es tan necesario ir a China para traer una importación. Hay herramientas hoy en día que nos hacen esto muy posible, gracias a las plataformas que yo te decía y a la experiencia de la importación y el proceso de negociación que se tiene con China. Entonces, digamos que si tú como cliente me dices, mira, yo ya tengo la fábrica, yo ya tengo el precio, ¿cuánto me cobras por la importación? Obviamente esa información que tú tienes no me sirve tanto como realmente piensas en el momento, porque yo ya empiezo realmente a verificar, listo, la fábrica, cuál es la fábrica. Puede que a ti te hayan dado un precio, pero sea un distribuidor, yo te puedo conseguir una fábrica real que te pueda dar el precio. En China tú puedes hacer cualquier producto que quieras y ponerle la marca que tú quieras. Si quieres traer unos termos que sean termos Barceló, los puedes traer, obviamente con unos volúmenes y unas cantidades para estas condiciones. Sí. De hecho, nosotros traemos nuestros productos con marca propia. Por los volúmenes que traemos, lo maquilamos con nuestra marca. Las cejas termoacústicas. Las cejas UPVC termoacústicas. Nosotros fabricamos en una fábrica en China que es grandísima, que de hecho le hace los productos o las tejas a unas marcas muy reconocidas acá en Colombia a nivel internacional. Entonces eso nos garantiza que sea una muy buena calidad y que podamos tener unos precios muy competitivos con una calidad muy competitiva. ¿Y cómo evalúas tú la calidad, ya que me estás hablando de eso, cómo evalúas la calidad de mis termos Barceló trayendo? Buena idea. Si yo los traigo, ¿cómo vamos a ir? No, ¿cómo evalúas tú la calidad, perdón, de esa mercancía? O sea, si yo estoy invirtiendo mi plata, a mí me da miedo, pues, que los traigo
y si me salieron novedades con el termo, ajá, calidad, garantías, ¿cómo es eso? Bueno, mira, con productos como un termo es muy sencillo. Yo ni siquiera necesito una muestra. Yo necesito una ficha técnica. ¿Sí? Okay. Una ficha técnica, puedo hacer videollamada con mi fábrica. Si es un producto más estructurado. La ficha técnica te la doy yo. No. Ya tú tienes identificado qué producto es. Ok. ¿Cierto? Yo consigo el producto y la fábrica me debe mandar una ficha técnica de ese producto. Okay. ¿Cierto? A no ser que sea un producto más estructurado como, por ejemplo, un aire acondicionado. O quiero agarrar una retroexcavadora con doble función que me sirva el café. Exacto. Bueno, digamos, tú necesitas ese producto en específico. Ahí sí me debes pasar una ficha técnica porque yo puedo estar pensando en una máquina diferente a la máquina que estás requiriendo tú, ¿cierto? Entonces, primero es conseguirnos el producto que tú necesitas y yo con eso lo busco en China y con esa ficha técnica la podemos mejorar incluso, ¿cierto? Una fábrica, de pronto la que tú estás consiguiendo acá pues está de pronto económica y no es tan de buena calidad, ¿sí? Entonces podemos mejorar la ficha técnica. Pero ya con unas pautas o unos requerimientos puntuales yo ya puedo empezar a buscar. O sea, pero entonces, ¿qué? Te llamo. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? ¿Qué más el pelado? ¿Cuántos años llevas? Tal. Y vengo y te digo, ven, es que quiero traerme medio contenedor de termos. ¿Me los puedes averiguar? Así de fácil. Bueno, nosotros empezamos como todo regalando mucho de nuestros servicios, ¿cierto? Okay. Y en el camino nos encontramos personas que querían saber cuánto valía un bafle. Que cuánto me vale traer esta máquina. Entonces, en China, como tenemos horarios diferentes, nosotros muchas veces trabajamos de noche. O sea que, claro, el tema del horario quiere decir que allá cuando están trabajando, ¿son cuántas horas de diferencia? 13 horas. 13 horas. 13. O sea que aquí estamos durmiendo, allá están. Exacto. O sea, no es una consulta. Entonces yo para buscar fábricas las puedo hacer en el día, pero para socializar con el proveedor ese producto en específico, la ficha técnica, negociar con él, yo lo debo hacer en unas horas, aunque los chinos trabajan. Yo a veces me conecto acá al mediodía y me están escribiendo allá a la medianoche o 1 de la mañana. Pero digamos que el trabajo fuerte se viene en la noche. Entonces me ha tocado, o por hacer el favor, he cotizado a amigos o a personas que pienso yo que tienen el interés real de importar y me han hecho perder el tiempo bueno, muchas gracias. Y ya yo he buscado fábricas. ¿Cuánto demoras haciendo una verificación de todo ese proceso? Porque tú verificas, es que ya te entiendo, o sea, tú verificas el producto, la calidad, la garantía, el precio. Y en todo ese proceso, ¿cuánto demoras tú haciendo? No sé, vamos a hablar de lo más mínimo que has demorado tú haciendo todo ese proceso. Bueno, hoy es más sencillo porque ya tenemos en una base de datos muchas fábricas. Sí. Pero cuando toca un producto que no tenemos en nuestra base de datos, nos toca rastrear fábricas y empezar a negociar 3, 4, 5, 6, buscar cuál es la mejor, cotizar precios, comparar proformas, comparar fichas técnicas, y es un trabajo que es muy complejo y agotador. O sea, en tiempos mínimos que tú hayas demorado, teniendo en bases de datos, ¿cuántos días has demorado? 5, 10 días, 12 días, 20 días. Depende si está en base de datos o no está. Exacto, y depende qué tan complejo es el producto. Obviamente uno está interactuando con el cliente, mira, me encontré ese producto, esta ficha te sirve este. No, que no sé qué, listo, no. Pasemos, buscamos otra fábrica. O sea, que debe haber una intención de compra. Debe haber una intención. De hecho, antes lo hacíamos sin intención de compra. Hoy, por todo lo que vimos y aprendimos, ya lo hacemos con una intención de compra. Entonces, ¿Cómo es? digamos, tú quieres importar medio contenedor o un contenedor consolidado de cosméticos, por ejemplo. Nosotros hoy estamos, digamos que en un proceso donde nosotros hacemos el proceso de compra y de importación y no cobramos por valor de producto, sino por valor de factura. Aquí sí, el 10% de lo que traigamos. La intención de compra puede ser de $500, que ya yo sepa, o sea, que es muy poco, pero yo ya sé que con eso hay una intención de compra. Yo puedo trabajar, puedo trasnochar, puedo empezar a interactuar con la persona, cuál es el producto. $500 promedio es que 2 millones de pesos. Más o menos. Más o menos.
Ok. Entonces, con una intención de compra quiere decir que el producto cuesta, vamos a suponer, cuesta 10 millones de pesos. No, vamos a irnos más porque es un contenedor. Cuesta 50 millones, 70 millones o 140 millones de pesos. De todo eso tú vas a pagar, yo siendo el cliente, pago 2 millones de pesos como anticipo, ¿sí? A la compra. ¿Cierto? A hacer el proceso con ustedes. Lo estoy pagando, pero no quiere decir que eso es lo que ustedes cobran, sino que eso es parte de que es mi intención de comprar el producto. Exacto, esa es la intención de compra y se va a descontar al final del proceso de importación. Pues válido. Con ese proceso tan servicio, largo. claro, mi servicio de importación como empresa de importación lo cobro al final, cuando ya tu producto esté en bodega. Cuando ya tú verifiques que el trabajo ya está hecho, que el producto sí es. Entonces, ahí es donde está realmente mi paga. ¿Y qué error típico has identificado en todo este proceso? O sea, dime de esos errores que uno encuentra, el error típico que has identificado que cometen todos los que quieren importar y que Fercol ya lo vivió y hoy puede decir, esto es un error común. Bueno, un error común es no presupuestarse con los gastos de importación, porque tú crees que solamente es lo que cuesta el producto o el contenedor en China, pero realmente hay unos gastos que decía yo ahora que son abismales, que son en fletes marítimos, en fletes en movimientos portuarios, en nacionalización, en transporte terrestre, transporte marítimo, que son unos gastos altos. Entonces tú tienes que saber con nosotros dialogar. Listo, ¿qué mercancía es? ¿Qué códigos arancelarios hay para ese producto? ¿Qué requisitos o qué restricciones hay para ese producto? He tenido, por ejemplo, amigos que han comprado productos que aquí en Colombia el arancel es del 30 y sale más económico comprarlo acá que traerlo de China, por ejemplo. O sea, aquí tiene un agente aduanero que les ayuda a hacer todo ese proceso de nacionalización. Me acuerdo yo una vez que llegué a una importación de tejas termoacústicas que trajiste a UPVC, ¿cómo es? UPVC termoacústicas. Y me acuerdo yo que llega la gente aduanero, ¿cierto? Llega ya a recibir todos contentos, hasta la champaña estaba ahí cuando llega el producto y llega con la marca de tu empresa, Fercol, ¿cierto? La marca Fercol. Y el agente aduanero mira la marca y dice, marica. Y tú te quedas, ¿qué pasó? Me acuerdo yo, y yo quedé también gringo, porque yo no sé, en ese momento no entendía qué estaba pasando. Y dice, ¿no me dijiste que ese producto se llamaba Fercol? Que venía contramarcado. Contramarcado. ¿Qué pasa si no se declara? Eso es uno de los errores que puede llegar a suceder. Pongo mi marca, no digo que se llama y no se lo declaro al agente aduanero. ¿Qué puede suceder? Sí, eso pasa. Sanciones. Sanciones. Sí, mira, todo el desconocimiento va monetizado en sanciones. Todo el desconocimiento. ¿Y cuánto puede salir una sanción de un contenedor, no sé, de 180 millones? No sé, o sea, todo depende del producto, depende del grado del desconocimiento, del error, entonces, o si se dan cuenta, pero por lo general uno debe de hacer en un manifiesto de importación con un buen aliado, agente aduanero, y tener toda la información desde que empieza a navegar. Uno empieza a hacer toda la documentación, que son 50 días navegando y todo debe estar listo. Desde que tú empiezas la importación, tú empiezas a hacer el documento con tu agente aduanero y empiezas a hacer todo el proceso de nacionalización. Son 50 días donde tú tienes un tiempo para organizar toda esa documentación, que si tú tienes desconocimientos, ¿sí?, puede que tu carga se quede en puerto y no pueda salir. ¿Con quién trabajas tú todo eso aquí en Importaciones Fercol? O sea, ¿lo haces tú sola? No. O eso, un equipo. Es un equipo de trabajo. Mira, cuando empecé en este mundo, yo pensé que las importaciones solo se hacían por Buenaventura, las de Asia. Okay. Y resulta que acá en Colombia, acá en Urabá, en Turbo específicamente, hacemos importaciones desde hace más de 30 o 40 años. Y me encontré con una persona que hoy es amigo mío, que es mi agente aduanero, que él hace desde ese entonces, hace todo el proceso de importación acá y todo el agenciamiento aduanero acá. Entonces él me empezó a contar, mira, ¿sabías que si tú traes una importación
para Urabá, por Urabá, para distribuir en la región, tiene ciertos beneficios. Y yo me quedé pues asombrada porque no sabía, o sea, no entendía, y eso no lo sabe mucha gente. Y hoy en día somos beneficiarios de eso por el conocimiento, primero de tener una persona que ya la tenga clara, Que sepa. que ya sepa hacerlo. Que ya se haya raspado, que ya Exacto. sepa cómo es Es toda la que película. 20 y pico de años de experiencia no se No se consigue, improvisa. no se improvisa. Entonces él sabe a la perfección cómo hacer todo ese proceso. Entonces, conocer todo esto me ha dado muchas ventajas, pero no lo hago sola, yo lo hago siempre con mi equipo de trabajo. Ok, y aquí en la empresa, eso está en la documentación. ¿Con qué otro de tu equipo de trabajo, qué otro departamento se conecta para que tú traigas una importación? Bueno, nosotros manejamos el área contable, que estamos pues en acompañamiento con la agencia aduanera para la documentación que se vaya pidiendo en el momento, ¿sí? Con el área de tesorería, que es para todo el tema de legalización ante el Banco de la República de las transacciones que se hagan internacionales, porque cada transacción que se haga se debe legalizar ante el Banco de la República. Si tú no haces ese proceso tan simple y tan sencillo que no muchos conocen, por ejemplo, en una importación, a ti te pueden sancionar y son montos muy altos. Ese es uno de los riesgos grandes. Eso es uno de tantos riesgos. Ok, ¿qué otro riesgo hay dentro de ese? Es que son muchos, o sea, son demasiados. Tírame así los más... Tírame los riesgos más fuertes para yo traer mi contenedor, porque ya me decidí, voy por un contenedor de Termos Barceló. Entonces, ¿cuáles de esos riesgos más grandes que voy a tener yo de traer esos termos? Bueno, verificar primero el código arancelario. ¿Qué restricciones tiene ese producto con su ficha técnica para este país? ¿Sí? Para Colombia. Si tiene algún requisito especial, por ejemplo, hay un producto que es el acero, teja de zinc, que nosotros traemos, que paga un impuesto adicional o un arancel adicional que se llama dumping. Y eso lo paga porque aquí hay fábricas nacionales de acero. Entonces el gobierno lo hace para regular el precio de importación con el precio nacional. Por ejemplo, ese impuesto es del 30%. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú no conoces esto, ¿cierto? No vas a saber tus costos, y cuando traigas un contenedor de este producto y te encuentres con eso al nacionalizar, vas a encontrar un producto más caro para venderlo más costoso de lo que lo hubieras podido conseguir acá en Colombia, por ejemplo. Me cuentan que tuviste un error de esos cuando trajiste un producto a Colombia en algún momento, ¿sí? De tus primeras importaciones, nuestros investigadores llegaron hasta lo más profundo y nos dijeron, Prisma, sí, llegó hasta por allá, investigó, y nos dicen que tuviste un producto que te tocó pagarlo al inicio y muy costoso, y por ese tema de bajadas y subidas del dólar y la planeación de la proyección, te tocó prácticamente venderlo a lo que lo compraste. Sí, mira, el traer de China no es solo lo que conlleva esa palabra y ya, sino es saber en qué momentos negociar, conocer la cultura, como saber que hay un año nuevo chino, donde hay unas vacaciones de tanto tiempo, donde nuestros amigos chinos no mueven un dedo, ¿sí? Y eso hace que si tú traes una importación justo antes del año nuevo chino, los costos estén más bajos. Que si tú haces una importación después de año nuevo chino, los costos se pueden duplicar, porque entonces todos los puertos están así acumulados, las fábricas de trabajo, los fletes terrestres suben. Conocer los movimientos del dólar, cuando está bajista, cuando está alcista, todo esto hace que tus importaciones obviamente tengan probabilidades de llegar con más rentabilidad, tener una mejor negociación, como por ejemplo en China se manejan dos monedas, la que conocemos nosotros que es yuan y la local que es renminbi. Entonces, si tú negocias en renminbi, que es la moneda de ellos, a ti te dan un precio diferente si negocias en dólar, ¿sí? Entonces, si tú tienes un aliado, un banco, que te pueda dar esa posibilidad de negociar con ellos en su moneda local, tú vas a poder tener mayor, digamos que poder de negociación con ellos. Y estas alianzas con bancos, digamos, en este caso ustedes que están aliados con un banco en específico,
les brinda esa opción de identificar cuál es el mejor momento de negociación de la moneda, cuál es el mejor momento de traer digamos, el producto por la conexión de la connotación como esté a nivel mundial. Reciben todas esas asesorías. Claro, nosotros tenemos un acompañamiento de un broker que se encarga, digamos que de ese conocimiento de la bolsa y nos puede indicar, yo tengo comunicación con él todo el momento y me puede indicar, mira Yesenia, es el momento, o sea, puedes comprar dólares en este momento porque la otra semana está alcista y la otra semana puede estar en tanto. Entonces yo empiezo a negociar con eso y pues a mí una diferencia de 50 centavos de dólar me significan en una importación 5 o 10 millones de pesos. No, es que ustedes hicieron la carrera. Ustedes prácticamente tienen todo organizado, todo claro. Prácticamente ustedes no venden un producto en sí, sino que ofrecen un servicio con asesoría al cliente. O sea, el cliente quiere traer lo que quiere traer, pero ustedes prácticamente le están diciendo, mira, te conviene, no te conviene, esto es mejor así o no es mejor. O sea, súper. Si tú eres una persona o una empresa que estás buscando montar un negocio, ¿cierto? De distribución, o si quieres un producto, por ejemplo, puntual, digamos que se brindan opciones diferentes. Si vamos a comprar un producto puntual, listo, podemos conseguir una buena compra, un buen producto, un buen precio, ¿sí? Y te lo traemos. Pero si tú eres una persona que está buscando un negocio, tienes visión de negocio y quieres distribuir, podemos hacer una alianza con esa fábrica donde incluso puedes llegar al momento donde nos brinden un crédito. Sí, no hablo de los créditos que hablan acá Estamos hablando de un crédito internacional. Exacto, pero no hablo de un crédito, bueno, me van a fiar a 30 días, no, sino unos montos que van fraccionados entre fabricación, navegación y arribo, ¿cierto? Okay. Entonces, donde yo distribuyo un dinero, porque en importación, el mayor capital de los importadores está navegando. Sí, muchas veces navegando y en inventario. Entonces, tú jugar con esos créditos te da la posibilidad de poder negociar mejor, teniendo la mercancía en 15 días acá y tú poder irla vendiendo mientras va llegando y poder ir pagando. O sea, hay muchas formas de negociar con ellos, pero con una constancia de compra y unos volúmenes. Te va a volar la cabeza. O sea, quiere decir que yo traigo mi contenedor de termos, Barceló. ¿Cuánto demora promedio llegando ese contenedor acá? Bueno, el proceso parte desde el anticipo a fabricación. Okay. Yo doy un anticipo a la fábrica donde yo voy a comprar el producto. Cuando ya tomé la decisión, vi el producto, me gustó, quiero tantas unidades, me vale tanto, paso la proforma, doy un anticipo. Son 15 días en producción. Inicialmente ya pactado lo que cuesta. Exacto. Sí, no es desde que yo empiece a averiguar, sino cuando ya se concreta el producto, se concreta el precio, doy el anticipo. A partir del anticipo son de 10 a 15 días en producción para que me entreguen a mí en puerto de salida. Listo. Eso no es para todo el mundo. O sea, eso es porque ustedes logran ciertos tipos de negociaciones allá en China con fábricas en específico con las que ya vienen trabajando y les permite a ustedes hacer ese tipo de negociaciones en específico. Un ejemplo. La negociación del crédito, sí, no es para todo el mundo, es para una estabilidad en compra, pero las condiciones de la importación en tiempos, sí es, digamos, desde que yo di el anticipo son 15 días en fabricación. Okay. De 10 a 15 días en fabricación, me entregan en puerto. Y de salida de puerto a arribo son aproximadamente 50 días. Okay. Y nacionalización son aproximadamente 10 días. Estamos hablando de casi 70 días entre compra, primer anticipo y último pago, que es nacionalización. Ok, hasta 2 meses y medio. Más o menos. Más o menos. O sea, que quiere decir que si yo como distribuidor quiero traer mis importaciones con ustedes, entonces prácticamente tengo que tener el anticipo para mandar a fabricar. Sí. Después de tener el anticipo para mandar a fabricar, ya viene el proceso de qué negociación ustedes logran como importadores ya con años de experiencia en esa película.
la negociación que se logre, un ejemplo, digamos, ustedes me lograron de esos 2 meses y medio, me lograron que en 2 meses y medio nada más pagar una inicial, una parte, cuando llegue otra parte y 15 días después otra parte, un ejemplo. O sea, cuando ya llegó 15 días después otra parte. No estoy diciendo que sí, pero bueno, si me lo puedes conseguir para los contenedores de Termo Barceló, va para esa. O sea, pero quiere decir que cuando ya me lo des, tengo tiempo de aliarme con empresas como Prisma, con agencias de marketing, que me ayuden a vender el producto incluso antes de que llegue aquí a... Claro. O sea, puedo hacer preventa del producto, el producto llegando ya puede estar vendiendo más de medio contenedor, si se hace un buen marketing, y ya posteriormente a eso, si funcionó la primera vez, ¿cuál es la esencia para que siga funcionando? La constancia. Constancia. Exacto. Digamos, yo a ti en el primer contenedor, ni yo ni el fabricante me va a decir, ah, listo, te doy crédito, ¿cierto? Uh-huh. Todo depende de una constancia, es como todo, o sea, mientras el proveedor nos conoce Sí. y mientras el cliente también va teniendo como esa constancia de compra. Eso se ve pues como en el proceso de la negociación. Okay. ¿Qué garantiza que Fercol dé mejores precios en este proceso? Fercol para tu servicio de importación. Sí. Mejores precios no te puedo dar porque yo estoy dando los precios de China. O sea, ya están O establecidos. sea, yo te doy el precio que a ti te va a dar la fábrica. Ok. Yo voy a cobrar, o sea, Fercol va a cobrar un servicio de importación, el 10% de lo que cueste esa importación. Pero el precio que tú vas a tener como empresa o como persona natural es el precio de China. Yo no voy a decir, bueno, los termos que tú vas a traer me cuestan $1 y yo te los voy a vender a $1.50. Ok, hay que entender que esta sinergia es así. O sea, no es cambiable, no es que te van a vender un precio más barato. O sea, ya la fabricación cuesta eso. De pronto coincidimos en averiguarlo en diferentes fábricas para ver cuál de todas da el mejor precio. ¿Sí? Pero... El mejor precio no es para mí. Exacto, es para el cliente final. Ya. Entonces, ¿cómo tomo yo, en este caso como cliente, escogerlos a ustedes como importaciones Fercol? ¿Qué los diferencia entre no ir a escoger a otra empresa? O sea, ¿qué me diferencia en ese proceso? El servicio, Bueno, el precio. en general, como lo acabo de decir, o sea, todo. Nosotros acompañamos en todo el proceso. Del inicio hasta el Desde la final. compra hasta la entrega en la puerta de tu casa y tu negocio. Entonces, no vas a tener que preocuparte por documentación, por si te van a tumbar porque es una fábrica. He tenido amigos que han traído acá y eso, mejor dicho, no han dormido en 2 meses esperando que sí le van a mandar el producto que es. Han cometido errores en la negociación. O sea, ya ustedes tienen una empresa que ya ha caminado, que ya ha cometido los errores, que ya tiene la experiencia, que ya sabe cómo hacerlo, y no está cobrando un servicio o un valor agregado pues por conseguirte el producto o el precio, sino ya el servicio de nacionalización e importación como tal. ¿Qué cliente tiene ya en estos momentos? Digamos, vamos a escoger un producto de lo que ustedes ya traen, el UPVC teja termoacústica. Ya estoy ready. Entonces, ¿qué cliente han logrado ustedes establecer con este producto, un ejemplo, que le haya cambiado la vida? ¿Sí? No sé si, no me digas el cliente porque, de pronto, pero sí, ¿cómo le cambió la vida de acuerdo a lo que manejaba? Hablo de la vida, pues, a términos empresarial. Haberse aliado con ustedes y ahora estar recibiendo estos productos, que ustedes se los estén entregando, a quién se lo compraban antes, cómo era la película, cómo les cambió a ellos ese proceso. Bueno, si lo simplificamos acá en Urabá, obviamente que son importaciones desde Urabá para Urabá, ¿cierto? Uh-huh. Son negociaciones diferentes, con fletes distintos, precios obviamente mucho más bajos. Entonces nosotros manejamos 2 líneas de servicio, ¿cierto? Una que es la distribución, la importación y la distribución de nuestras tejas termoacústicas.
y otra que son los servicios de importación como portal de importación para esas personas o empresas que quieren distribuir X o Y producto. En el caso de la distribución de tejas, nosotros hemos hecho alianzas con muchas distribuidoras aquí que le hemos dado la oportunidad de tener una bodega al lado de su negocio que pueda marginar un buen margen de rentabilidad con las tejas PVC, teniéndolas ahí, pudiendo traerlas acá, negociarlas acá mismo en Urabá, nosotros entregándoselas y damos precios al por mayor, damos precios al detal y por contenedor también. O sea, que ustedes tienen propias bodegas. O sea, ustedes sirven como un aliado que si la persona no tiene en ese momento digamos, ese cliente en específico no tiene la conexión, pero es una persona con poder de adquisición de un contenedor, pero no tiene el espacio para tener las tejas en el momento cuando llega, no la ha podido repartir. O sea, ustedes pueden generar esa opción de utilizar sus bodegas para poder empezar a hacer la distribución. De hecho, lo hacemos así ahorita. O sea, nosotros tenemos en nuestras bodegas la teja y nuestros distribuidores, pues simplemente les vamos entregando a lo que ellos vayan necesitando, teniendo la capacidad de almacenamiento. O sea, ustedes son unos aliados estratégicos para cualquier negocio en la parte de distribución. Y debieron ser distribuidores para entender eso. Para entender todo esto. Nos demoramos mucho. O sea, ¿cuál fue el mayor reto en esta transición de distribución a importaciones? Yo digo que el mayor reto fue más de cambio de chip. Ni siquiera fue económico ni lo demás, porque lo demás se aprende en el proceso y se investiga o se encuentra personas que lo sepan hacer. Es el cambio de chip y identificar que el mercado está cambiando y que yo también debo cambiar con él para no volverme obsoleto. O sea, si quisieras mandar ya un mensaje a un distribuidor que te estuviera viendo en estos momentos, que esté viendo que tú eres como esa línea de inspiración, ¿qué mensaje le daría a ese distribuidor para ver de que esto es, de que conectarse contigo como importadora es ese punto inicial de ese cambio de chip para algo mucho mejor? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le enviarías a ese distribuidor? Bueno, primero como persona y como distribuidor que fui, que no demoren mucho en tomar la decisión. Yo me demoré 3 años y eso me costó ver mi empresa en números negativos para poder tomar la decisión. Si tú eres una empresa que distribuye, que tiene una visión de negocio y hoy estás distribuyendo, no esperes a ver los números en negativo, o si ya los estás viendo, toma la decisión ahora. O sea, es el momento. Ahora lo podemos hacer de forma fácil, sencilla. Simplemente está a una llamada de poder encontrar un amigo que te acompañe en el proceso. Hace 3 años me costó encontrar un amigo que me ayudara. Hoy en día yo brindo esa oportunidad porque me hubiera gustado encontrarla en ese momento, y importar desde China es lo más sencillo si encuentras a alguien confiable. ¿Con quién trabajar? Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, sí, porque hacerlo todo cuesta plata, mucho tiempo también. Entonces, aprovechar el tiempo de esas personas que ya lo han hecho, sí, me acorta a mí muchos años. Okay. ¿Y qué producto quisieras importar ya para este año que entra? Porque ya estamos hablando de 2 meses y medio. Entonces, para el 2026, ¿qué producto dices tú que ya ustedes, tengo entendido que tienen dentro de la línea de importaciones, siendo importadores, tienen una línea de trabajo comercial diferente a solo importar? Bueno, nosotros tenemos, digamos que una línea de negocio que va enfocado a e-commerce, que es a negocios digitales. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita, obviamente mi enfoque está en cubiertas, ¿cierto? Para distribución, pero para el siguiente año ya hay un foco, ya digamos que de importación, pero un poco diferente, más aéreo, más rápido, más pequeño, tecnológico, digital. Entonces, en e-commerce manejamos tiendas digitales, no solo acá en Colombia, sino en otras partes del mundo, donde hacemos
compras más pequeñas, más rápidas. Entonces es encontrar en qué ciudad poder hacerlo, qué producto, testear el producto. O sea, es un cuento ya un poco más complejo, pero es una línea de importación que también estamos ahorita proyectando para el otro O año. sea, ventas por plataformas. Exacto. Ok, comercio electrónico. Exacto. Sí, o sea, quiere decir que de esta línea en sí, ustedes aprovechan esta línea para poder testear productos, hacer todo ese tipo de líneas y eso les da mayor información de qué producto es bueno traer para incluso importarlo aquí en Colombia. Claro, yo testeo con los productos que ya están importados acá en Colombia. Yo testeo con esos productos, identificamos cuál es el producto de alta rotación y el que yo puedo traer en una importación. O sea, ustedes tienen un ecosistema alrededor de importaciones Fercol que alimenta toda la proyección de un producto en sí. Tratamos de estar como al paso de lo que va evolucionando hoy en día. Sí. Y no quedarnos solo con lo que conocíamos, sino con lo nuevo que nos está mostrando el mundo y todo el tema digital, virtual. Entonces las niñas de e-commerce llevan 2 años en el proceso de aprendizaje, también unos recursos invertidos en aprendizaje, y eso ahorita estamos empezando ya a ver los primeros pinitos, pues. pero ha sido un tiempo también de aprendizaje. Por eso los vi por ahí en la feria EFIS de este 2025, todos metidos en la película. Yo estoy metida en muchas cosas, entre esas fue la feria EFIS donde encontramos muchos, digamos que aliados logísticos para hacer todo este comercio virtual. ¿Cuál fue tu momento wow en las importaciones? O sea, que digas, uy, que la botamos, no sé, o sea, algo así espectacular. Yo me di cuenta en la primera importación de mi contenedor. O sea, ¿Sí? yo ese día me di cuenta que era lo mejor. Ese día cuando vi los números, cuando vi las rentabilidades, que en 15 días mi bodega ya estaba vacía porque había vendido el primer contenedor. Entonces ahí empecé a estructurar más las compras, en qué tiempos pedir para que me fueran llegando, digamos que en tiempos prudentes las importaciones. Entonces yo creo que desde el primer la importación ya yo me di cuenta que era lo mío. Te felicito. Muy bonita esta historia. Me pudiera quedar aquí más tiempo. Sé que a muchos de nuestros seguidores les interesa escuchar estos tipos de historias porque empresarias como tú en la región de Urabá, conectando al mundo, hablar de negocios internacionales porque esto conecta todo eso, saber todo ese proceso. Llevas 9 años cogiendo experiencia, sabes cómo duele un golpe, sabes cómo llevar una empresa adelante y armar grupos de trabajo. Es muy bonito escuchar todo esto y la verdad un aplauso equipo porque esto es de notar y personas como tú dan ese labor y esa semilla que se necesita aquí en Urabá. Hay muchas personas que tienen las capacidades, tienen la forma, llevan años trabajando, pero el informalismo, la falta de estructura, la falta de conocimiento, no aliarse estratégicamente con personas que lo saben hacer, nos conllevan a no poder ver ese umbral donde decimos sí podemos. ¿Sí? En Urabá tenemos todas las posibilidades. No solo porque hoy en día nos han vendido el Puerto Antioquia, nosotros somos más que Puerto Antioquia, llevamos muchos años haciendo importaciones acá en nuestra región, es una región con una proyección de crecimiento, nosotros podemos importar desde acá, distribuir desde acá, no tenemos que esperar a que vengan los grandes de Medellín, de Bogotá, de otras ciudades, podemos hacerlo ahora, o sea, el momento es ahora, hay que hacerlo ahora que estamos en el mejor momento. Perfecto, bueno, muchas gracias Yesenia, mi esposa, muy bonito tenerte aquí, escuchar todo eso y de antemano decirte a todos los seguidores que están acá van a poder conectar, quien le interese saber más sobre importaciones Fercol, quiera impulsar negocios, quiera ir a ese punto, ya saben, acá en esta parte nos pueden seguir. Sigan las redes sociales de todo el grupo empresarial porque ahí
no hay una sola empresa, somos muchas empresas conectadas. Y vamos a estar teniendo personas así muy importantes como nuestra empresaria Yesenia Graciano, aquí sentadas con sus empresas, ya personas que entendieron qué es ser un empresario. ¿Sí? Entonces, gracias Jesse, gracias equipo, todos, muy bonito todo, bendiciones.